una serie o un proceso. ¿La he encontrado, doctor Escolar? Entonces, que era un proceso que va a captar con lo que nos presenta el mundo a través de los distintos estímulos luminosos, sonoros, y la cabeza tiene que interpretarla, convertirla en un significado a partir de la sensación, que es el registro de los estímulos en la mente, la agnosia, la comprensión de esos estímulos, posteriormente la percepción, que es una comprensión mucho más elaborada, y por último esa impresión se queda en forma de imágenes en la mente. A eso lo llamamos como representación. Aquellas imágenes que se quedan impresas en la mente por la conciencia. Entonces, estas imágenes van a tener distintas características. Por ejemplo, estas imágenes son las que nosotros utilizamos en el momento del pensamiento. Alguna vez les decía, cuando nosotros pensamos, aquel taxista, les digo siempre para que me entiendan, que se pone, que inmediatamente le piden pensar cómo llegar a la plaza 25 de mayo o a la plazuela Treves, no sé, se le van a venir a la mente imágenes de las rutas. Entonces, la sensopercepción, una vez que ha guardado en la mente, va a sacar en el momento del pensamiento esas imágenes, ¿no? Entonces, vean, dice, ¿qué característica tiene la representación? Trabaja en el pensamiento, ¿no? Es el nexo con el pensamiento. Siempre tiene que ver con algo percibido antes. Si no se conoce, no se puede pensar. Imagínense ustedes hablar de cosas que nunca han visto, de la ingeniería, por ejemplo. Nosotros no estamos relacionados con eso. Nosotros no conocemos ese tipo de cosas. Entonces, estas imágenes también tienen tipos, existen tipos de representaciones. Una de ellas es la representación mnémica o mnemónica, también la llaman algunos autores, que se refiere a la representación o recuerdo de imágenes pasadas. Por ejemplo, si yo les pido en este momento recordar a su compañero de curso, su mejor amigo de la escuela, de primaria, ¿se acuerdan o no? A ver, véanlo en su mente, no van a poder ver. Eso es una representación mnemónica o mnémica, ¿no? La tenemos aquí arriba. Pero esta representación mnemónica se puede transformar en una representación fantástica o fantasías. ¿A qué se refiere? Es una representación que viene de una representación mnemónica, pero podemos darle nosotros nuestro toque irreal, no necesariamente es real. Por ejemplo, si yo recuerdo a mi amiguito o a mi amiguita, y trae a mi mente, no puedo poner cuernitos y bigotes, digamos, ¿no? O lo hago bien musculoso, con un cuerpo. ¿Han visto los animes, no? ¿De dónde creen que nace eso? Alguien ha visto un ser humano y para ser creativo, en su mente lo ha transformado en esas curvas, o en, no sé, Goku
Goku, ¿ha visto, no? Esos músculos, con ese cabello, con ese rostro perfecto. Eso no ha nacido de la nada. Ha nacido de un recuerdo némico que se ha transformado en fantasía. ¿No? Así han nacido los dibujos animados, Ratón Miquel, ¿no? Entonces, todo eso es naturaleza que tenemos nosotros en la vida. La representación eidética se da en sujetos que tienen una capacidad de proyectar en el espacio objetivo una imagen que pertenece aquí a la mente. Alguna vez les decía, miren esto, miren, un puntito, y después vemos a la pared y resulta que vemos a Jesucristo, ¿no? ¿Les ha pasado? ¿Han hecho esos juegos mentales? Entonces, están utilizando esta capacidad que tenemos nosotros de representación de la imagen y lo plasmamos en el mundo externo, ¿no? Por último, otro tipo de representación médica es, o más bien dicho, de representación es la representación onírica. ¿Quién no ha soñado? ¿Anoche han soñado ustedes? ¿No? A veces no nos acordamos, porque generalmente soñamos, ¿no? Estamos subiendo, escalando. Hasta ahí tenemos representaciones de todos los órganos de los sentidos. Nos tocan, ¿no? Estamos viendo cosas feas, estamos subiendo. Entonces, una serie de imágenes o representaciones oníricas. Esas imágenes de los sueños son las representaciones oníricas. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado la representación, ¿no? Pero tenemos que hacer una diferencia entre la percepción y la representación. Porque la percepción, vean, es cuando el objeto está aquí presente. En cambio, la representación no, ya el objeto está perdido, ¿no? Por eso dice, las percepciones son corpóreas, existe un cuerpo ahí, a diferencia de las representaciones que no tienen ese cuerpo, no tienen ese material, ese estímulo ocupando un espacio. También las percepciones aparecen en el espacio objetivo, afuera. Por eso cuando hablemos de las alteraciones de la percepción, las alucinaciones y las ilusiones, el paciente dice, ahí está, le estoy escuchando, le estoy viendo. En cambio, en las representaciones, no, en mi cabeza me habla, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con que aparecen en el espacio objetivo las percepciones y no así las representaciones. Las percepciones tienen un diseño determinado, son completas y podemos ver todos sus detalles. Por ejemplo, en los niños que tienen alucinaciones, alguna vez les hablé, los niños pueden tener representaciones, se pueden imaginar, tener fantasías. Cuando son solos, resulta que son dos chiquitos, una niña, un niño o un hijo solo, y empieza a jugar solito. Y a veces lo hace de forma tan real que los papás se asustan. Parece que mi hijo tiene alucinación. Entonces yo le digo, a ver, veamos si son alucinaciones. Y le empiezo a preguntar al niño, ¿qué? Dice que juegas. Sí, juego. ¿Con quién? Tengo un amiguito con el que siempre juego y es mi amiguito imaginario, ¿no? ¿Y cómo es? Entonces empieza a describir
dientes están limpios, no. ¿Tiene mancha? No. Mientras más detalles me dé, ¿qué creen que sea? ¿Será una alucinación de verdad o algo que se está imaginando? Si me está dando detalles, por ejemplo, uno de estos vídeos me dice, sí, tiene los ojos café. En este momento me está sonriendo. Se ve sus encías, se ve sus orejas, tiene unas rayitas aquí amarillas. Me está dando detalles. Entonces hay alteraciones en la percepción. Porque una imaginación no es así. Es simple. Si es un amigo, no sé ni de qué color será. No. Mientras más detalles se ve, se acerca más a una alteración de la percepción. Y ahí se me asusta. Porque hasta a veces te va a saltar. Muy bien. Entonces esa es una de las características también. Tienen frescura las percepciones. La lechuga, ¿cómo es? ¿Han visto? Una lechuga fresca es reciente, eso significa frescura. Porque está ahí, está presente, eso es una percepción. A diferencia de una imagen, a su amiguito que le han recordado, por ejemplo, no tiene esa frescura, ya medio borroso lo recordamos, ¿no? Eso es una representación. Las percepciones son independientes de la voluntad, no son movibles con la voluntad, a diferencia de las representaciones. Por eso les decía lo de los animes, lo han transformado a voluntad. Le han puesto poderes, le han puesto cabello amarillo a un asiático, en el caso de Goku, a voluntad. Dibujado, ¿no? Por eso es una representación de una imagen. ¿Alguien ha dibujado eso? En cambio la percepción no, es fija, no se puede. Entonces son las diferencias entre la percepción y la representación. En algún momento yo les decía que tenemos que ver también las alteraciones, porque ese es el objetivo de conocer las distintas funciones psíquicas. Entonces, vamos a tener una serie de alteraciones, primero en la sensación. En la sensación que se relaciona con los sentidos, vamos a tener estas alteraciones, ¿no? La ceguera en el caso del ojo, la sordera en el caso del oído. ¿Se acuerdan de estas? La anosmia y la eusia, en el sentido del olfato y del gusto, perdón. Era un síntoma frecuente en... ¿Por qué sería un síntoma frecuente en el colon? ¿Será que estaba alterando el cerebro? Si son alteraciones de la sensación, ¿qué? ¿Dónde estaba el problema? De la sensación. ¿Estaba en el cerebro o estaba en el órgano del cerebro? Inflamaba el bulbo olfatorio. Entonces esa persona tenía dificultades para sentir el olor, ¿no? Lo mismo la anestesia. Tenemos una especialidad de anestesiología. ¿Para qué será estas personas o estos médicos quieren hacer dormir el sistema nervioso central? Para bloquear el dolor. Recuerden que el tacto, entre una de sus acciones, detecta el dolor, ¿no? Aquinesia, asinestesia también se pueden dar. Entonces, vean, eso es importante de que reconozcan las alteraciones de la sensación. No nos corresponde mucho en salud mental porque cada uno tiene su especialista. Digamos, tiene dificultades en la visión, ¿a quién le voy a mandar? Al oftalmólogo tengo que mandarlo, ¿no? En el oído, al otorrino. Así. Muy bien. Las
agnosia. La agnosia sí tiene una ubicación material también, que es la corteza cerebral. Si se lesiona la corteza cerebral, no es que va a haber alteraciones en la sensación, sino va a haber alteraciones en la gnosia, ¿no? Y ahí tenemos una variedad de alteraciones gnósicas que corresponde a neurología. Les hablaba del síndrome de Hampton, alguna vez les he mencionado. ¿A qué se refiere? Es aquella persona que tiene el ojito, la retina bien. El problema es que tiene alteraciones en la corteza cerebral. O sea, tiene un golpe en la nuca. ¿Y saben qué dice? Yo veo y veo. Cuando le entrevistamos yo veo. Pero díganme entonces, ¿qué es esto? No puede reconocer los objetos que están bien. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Su ojo está bien. El problema es la corteza cerebral. Lo mismo en las alteraciones de las visuales, existe la acromatopsia, dificultad para reconocer colores. La prosopagnosia, dificultad para reconocer caras. La alexia agnósica es una dificultad para leer. Y en los niños, cuando no desarrollan la corteza cerebral occipital adecuadamente, no pueden entender. Sí hablan, sí escriben, pero en el momento de leer tienen muchas dificultades. Entonces son alteraciones gnósicas por lesiones en la corteza cerebral, ¿no? Aquí tenemos otras, por ejemplo, la sordera verbal pura, en el caso de las agnosias verbales o por alteraciones en todo ese sistema auditivo. ¿Dónde estaba el área de la sensación táctil en la corteza cerebral? ¿En qué? ¿En qué lobo? Temporal, que es el lóbulo temporal. Y ahí les hablaba de la fase de Werner. Esa es la sordera verbal. Puede hablar el sujeto, pero no puede entender lo que dice. Las agnosias táctiles, vean, hay diversidad de agnosias por lesiones en la primera circunvolución parietal o un músculo sensitivo, también se llama, es dicho la anterior vez, ¿no? O circunvolución retrorolana. Así va a ser el examen. A ver, las agnosias táctiles se dan por lesiones A en el área retrorolándica o circunvolución retrorolándica. ¿Se acuerdan? Eso hemos hablado. B en la primera circunvolución parietal. C en el homúnculo sensitivo. D todos, ¿no? Entonces tienen que razonar así nomás. Entonces vean, hay diversidad de alteraciones táctiles también por lesiones en la circunvolución o en el lóbulo parietal, la morfognosia, incapacidad de reconocer el tamaño y la forma de los objetos. Cuando yo le doy una llave, por ejemplo, no puede reconocer qué forma tiene, qué tamaño tiene, pero sí puede reconocer si es rugoso, si es liso. A diferencia de la aiolognosia, incapacidad para reconocer la densidad y la parte de la temperatura. No sabe si está frío o si está caliente.
A diferencia también de la agencia táctil, él puede reconocer todas las características. Si es rugoso, si es chiquito, grande. Lo que no puedes reconocer es el tocar. ¿Qué es lo que estás tocando? Ay, es chiquitito, redondito, está frío, está caliente. ¿Pero qué es? No sabe que es una llave, ¿no? Entonces, vean, esas son las gnosis táctiles. Muy bien, ¿qué nos interesa en la salud mental? Les decía, la sensación tiene sus especialistas. Podemos mandarle al oftalmólogo. Es clarito cuando uno pierde la vista, por sus ojos también. O cuando una persona ha tenido accidentes cerebrovasculares, igualito, la corteza cerebral se afecta y pueden quedar como afasias, alteraciones, no sé. Pero que venga un paciente sano, no ha sufrido nada, y les dice, aquí atrás alguien me está hablando. Es una voz de hombre. Me insulta, me dice animal. Y a este otro lado, eso será una alteración de la visión, de la sensación, será una alteración de la gnosia. Cuando una paciente me dice, yo siempre he tenido santitos ahí en mi habitación, siempre les ponía velitas, pero cada vez que no les pongo velas se molestan, empiezan a hablarme, a insultarme, a juguetear. ¿Qué está pasando? Alteración de su vista, de sus sentidos, de su corteza cerebral, o de algo más profundo, psíquico, ¿no? De la percepción o la representación. Entonces, aquí están las alteraciones de la percepción. Son tres: la ilusión, la alucinación y la alucinosis. Y de la representación, las pseudoalucinaciones o alucinaciones. El año pasado había una mujer que, como estas fechas, salía por el TikTok, inclusive los medios de prensa la han entrevistado, con su olla en su cabeza y envuelta con aluminio y con unas pañueletas más. Y salía diciendo que ya está llegando el 16 de julio, que el 16 de julio la embajada norteamericana, enviados por los extraterrestres, nos van a invadir. ¿Cómo sé yo? Es que me hablan aquí en mi cabeza. Todo el tiempo me mandan señales. ¿Qué era eso? Por ahí nos atrevemos a decir esquizofrenia, pero eso es enfermedad. Tenemos que reconocer primero los síntomas. No podemos decir por una arritmia o por un soplo insuficiencia cardíaca. ¿O sí? Porque la arritmia puede ser posiblemente una lesión en cualquier parte del corazón, no necesariamente porque está teniendo fallas graves en el corazón. Entonces, ¿qué será eso que decía? Aquí adentro me habla. ¿Será una ilusión? ¿Una alucinación? ¿Una alucinosis? ¿O una alucinación intrapsíquica? ¿No es cosa? ¿Qué dice? A ver. Porque, ¿qué diferencia hay de la alucinación con la alucinación intrapsíquica?
Una es de la percepción, la alucinación. En cambio, la otra es de la representación. Una diferencia. Y otra es que la persona nos va a decir que mi cabeza no está diciendo de afuera. Entonces va a ser una representación, una alteración de la representación. Es una alucinación intrapsíquica la que esta señora decía, mi cabeza me manda. ¿No? A diferencia de otra que tiene hipotiroidismo y es médico ahorita. Entonces, el hipotiroidismo disregula también las vías nerviosas. Entonces ella decía, yo duermo siempre con la luz encendida. No quiero apagar. ¿Pero por qué? Mi mamá me obliga a apagar. ¿Pero por qué? Es que cuando la apago, me aparece un niño y me habla. Ahí bajo la cama se ve. Y es más, me decía, yo sé que no es de verdad. Sé que es de mi mente. Sé que no es verdad, es una visión. Pero me asusta, pues mi cuerpo es como que lo tomé con la luz. Apagar. ¿Qué era eso? Alucinación. Ya, alucinación. Pero ¿qué diferencia hay con la alucinosis? Entonces, ¿qué era? ¿Una alucinosis o una alucinación? Una alucinosis, ¿no? Por ejemplo, estas alucinosis se dan siempre por alteraciones metabólicas. Ella tenía hipotiroidismo. La persona que consume alcohol, igualito, dice. O sea, tiene alucinosis. Él sabe que está teniendo visiones. Visiones lo llaman generalmente. ¿No? A diferencia de una persona que tiene una alucinación o una ilusión misma. ¿Cuál es la diferencia entre ilusión y alucinación? El estímulo, la presencia del estímulo. Cuando hay presencia del estímulo y el sujeto dice que está percibiendo de forma errada, por ejemplo, esta señora que siempre les pongo el ejemplo, para el río no quiero ir porque cuando escucho el agua, el estímulo, ahí me vienen las voces de niños sufriendo, gritando, gente muriendo. Eso es una ilusión. En cambio, la alucinación es cuando no hay estímulo, ¿no? Muy bien. Entonces, las alteraciones de la percepción y las alteraciones de la representación. Muy bien, jóvenes. Con eso hemos terminado todo lo que se refiere a senso percepción. Hasta ahí va a entrar al examen. ¿Qué día? Sábado. Sábado. A las 8 de la mañana. 8 de la mañana, aula P109. Aquí. Los temas que van a entrar son todos los que hemos avanzado hasta ahora, desde la introducción a la salud mental, introducción a la psicología, conciencia, atención y senso percepción, ¿no? Entonces, estudien por favor, mañana tienen examen, parece, ¿no? De semiología, ya después tienen que estudiar. El día jueves no vamos a pasar clases, así es que se van a tomar un reposo y a estudiar. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Cuántas preguntas? Habrá que no hacer 35, 30. No, 18 preguntas. 17 por 2 puntos y una por un solo punto. Generalmente es múltiple opción. Raras veces otro tipo de preguntas. ¿Listo? Pero piensen bien, porque puede haber, no sé, A y B son ciertas, ¿no?
Muy bien. ¿Algo más? Nada. Entonces nos vemos el día sábado a las 8 de la mañana. Vámonos, jóvenes.